¿Qué tal? Quisiera compartir con ustedes unos conceptos bien interesantes que van a servir para nuestra preparación profesional. Se conoce como Personal Learning Environment. En español le han puesto también algo así como EPA, para que no se nos olvide, que sería un entorno personal de aprendizaje. ¿Y eso qué es? Bueno, como concepto, estas siglas hacen referencia a un término acuñado ya en el 2004 en unas conferencias sobre educación, que tienen que ver con cómo organizamos nosotros nuestro conocimiento, de dónde obtenemos los datos, la información, el conocimiento que vamos adquiriendo. Para empezar, todos tenemos un EPA o un PL, un ambiente de aprendizaje personal. Lo tenemos la mayoría de manera inconsciente y otros de forma consciente. Como término como tal, el concepto es conjunto de fuentes de información, son las fuentes de información, las herramientas, las conexiones y las actividades que realizamos para aprender, lo que utilizamos para aprender. Es decir, esas herramientas que usamos para guardar información, a quién recurrimos cuando no sabemos algo, qué libro consultamos, todo eso forma nuestro ambiente personal de aprendizaje o entorno personal de aprendizaje. Por definición es personal, tú tienes uno, yo tengo otro, y cada uno lo gestiona y lo organiza a su manera, dependiendo del modo en que aprendemos, ¿no? Dependiendo también de nuestras necesidades, dependiendo incluso del campo de estudio o cómo nos relacionamos con la tecnología. Y los componentes que tiene este ambiente es, primero son las herramientas, se relacionan directamente con las competencias digitales que tenemos o que debemos tener. Las acciones que definen ese componente son crear, desarrollar y adquirir. ¿Cómo creamos, cómo desarrollamos, cómo adquirimos todo esto relacionado con el conocimiento que vamos buscando? Número dos, como componentes, los recursos o las fuentes de información. Se relacionan con cómo desarrollamos el pensamiento crítico y ahí implica los procesos de leer, de investigar, de reflexionar. Me decía el maestro Adolfo Montalvo, por ejemplo, a quien me admiro mucho por su pedagogía y didáctica, además de muchas otras cosas, que él consideraba que todo maestro debiera ser un ávido lector, todo docente por vocación, debiéramos de ser buenos lectores porque debiéramos estar buscando actualizarnos y aprender cada vez más y más y más y más y más y más. Entonces, este ambiente personal de aprendizaje o este entorno personal de aprendizaje lo que busca o lo que tiene es qué buscamos a leer nosotros, qué libros buscamos, qué fuentes consultamos, ya sea libros impresos, fuentes electrónicas y demás, ¿no? Investigamos cómo reflexionamos en ese conocimiento, son habilidades importantes en este entorno. Y finalmente esa red de aprendizaje, esa red personal de aprendizaje. Esto es donde yo creo que podemos mejorar. En todo podemos mejorar, pero personalmente a mí me hace falta desarrollar más y yo creo que te podría servir este consejo, que busques a personas expertas en tu área para preguntarles cosas. Por ejemplo, para preparar este tipo de material, yo busqué a una referente que es la doctora Ingrid Mosquera en Twitter, que se especializa en tecnología educativa. Y yo le pregunté, doctora, mire, necesito investigar sobre recursos y me dio material buenísimo de una manera desinteresada y entonces, y me dijo, oye, pero mira, hay algo que se llama claustro virtual, con el hashtag claustro virtual. Somos una red de maestros, una red informal, por así decirlo. No es que están en un solo lugar y pertenecen a una asociación y pagan una membresía, no, 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 sino de manera informal, por el gusto de aprender, todos se conectan a través de hashtag y cuando tienen alguna duda o alguna pregunta, ahí la hacen en Twitter y ahí contestan. De hecho, ya me contestaron de algunas cosas que les pregunté. Así que yo te animo a buscar a esos expertos que están dispuestos a compartirte el conocimiento y tú además, ya que recibiste ese conocimiento, tú lo compartas. Esa es otra cosa que nos hace falta mucho. Ese proceso de no nada más quedarme con lo que ya aprendí, sino compartirlo. No, no, no podemos quedarnos con las canastas de la multiplicación de los peces y los panes y decir, esta canasta es mía y ahora me la voy a quedar porque el alimento se nos va a podrir, ¿sí? Podrir.
Eso, perdón. Entonces, debemos de soltar y dejar, porque entonces cuando la canasta se vacía, somos capaces de regresar con el maestro de maestros y decir, ¿me das más, por favor? Y entonces yo puedo estar llevando. La misma metáfora o el mismo principio que ocurrió en la multiplicación de los panes y los peces de nuestro Señor Jesús aplica aquí, en donde nosotros podemos, compartiendo con los demás, podemos nosotros tener hambre de saber más. Y tú lo sabes, la mejor manera de aprender, una de las mejores maneras de aprender es enseñar, porque te motiva a aprender más para poder enseñar más. Así que esa es la invitación. Busca conexiones con personas expertas en el área y aprendan, y vamos a poder aprender entre todos. ¿Cómo lo desarrollamos? Finalmente, pues pregúntate qué herramientas digitales conoces, con qué frecuencias las empleas, y si no, búscalas y ya te vamos a proveer algunos tutoriales para desarrollar esto. ¿Qué hago cuando encuentro alguna información interesante en Internet y deseo guardarla para leerla más adelante? ¿Dónde guardas tú esa información? ¿En un documento de Word, en una libreta, en un correo o en tus favoritos? Yo acabo de encontrar una herramienta gracias a esta red de claustro virtual y de la doctora Ingrid que se llama Wakelet y les voy a preparar un tutorial enseguida, que es genial para guardar toda esa información interesante que encuentras en la red para tenerla bien organizada. Y finalmente, ¿qué redes sociales tienes y para qué las usas? ¿Lo usamos para compartir memes nada más bien interesantes? ¿O lo usamos para compartir conocimiento interesante que le puede servir de algo a alguien? Bueno, esa es mi pregunta con la que los quiero dejar. Muchas gracias por su atención a este mensaje.